Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo en crónicas policiales. Un tema muy sensible el que vamos a abordar en este momento. Ella tenía 22 años cuando tuvo que bañar, limpiar el cuerpo de una de las turistas francesas, de una de ellas asesinadas en la Quebrada San Lorenzo, en el 2011, la historia que todos conocemos. Pero esta joven salteña tuvo ese gran desafío a tan corta edad y carga eso también, me imagino, y se lo vamos a preguntar hoy, porque la hazaña con la que mataron a las turistas francesas, la verdad que nos pone la piel de gallina, nos estremece, como además la autopsia ha develado los últimos minutos de vida también de las turistas francesas. No cedieron, lucharon, se defendieron su dignidad de mujer hasta el último suspiro. No cedieron, no se entregaron, lucharon hasta donde la fuerza, la energía las ayudó. Alejadas de su territorio, muy lejos de su país. Y el papá de una de ellas, ya lo vamos a estar recordando también, habló que nunca había visto un cuerpo, y eso es que era una persona que estuvo en guerra, que vio gente muerta, pero que nunca había visto tanta violencia en un cuerpo, en un cadáver. La mirada de su hija, de Cassandre Bouvier, después de tantos días en la quebrada, todavía tenía los ojos abiertos, una mirada de terror, contó su papá en una entrevista radial que dio en Francia. Y hoy vamos a hablar con Soumeya Jadour. Soumeya es una periodista, ustedes la conocen, comunicadora, se destaca en muchas áreas, presentadora y bueno, tiene un currículum vasto, una persona a quien en lo personal también admiro y respeto. Y hoy la circunstancia de la vida nos ponen a mí de este lado, porque relato y cronico hechos policiales, judiciales, y Soumeya porque tuvo el desafío a su tan corta edad de bañar, repito, el cadáver de una de las turistas francesas. Gracias, Soumeya, por acercarte. Me gustaría entrevistarte en otro contexto, pero hoy nos convoca a ambos mirarnos y que me cuentes algo. No sé si lo contaste en algún momento públicamente, yo en lo personal me he enterado hace algunos días, pero no debe ser nada fácil. Gracias. Gracias, Ángel, buenas noches. No, es la primera vez que voy a hablar así como tan profundamente del tema. Sí lo he comentado en alguna oportunidad, pero en todas las ocasiones me ha costado muchísimo, por lo que he tomado la decisión de no expresarlo así tan abiertamente en un medio, pero hoy decido sí contarlo, no porque me cueste menos, sino porque realmente hay un detrás en toda esta masacre, porque realmente fue una masacre terrible que quizás no se conoce. Realmente no sé por dónde empezar. Podría empezar por cómo fue el día en el que me preguntaron. Claro, ¿cómo llega Soumeya a esa situación? ¿Por qué, digo, no? Mira, esa tarde había decidido ir a ver una película al cine con mis amigas. Sí. Saliendo del cine me suena el celular, era mi papá. Hijita, ¿dónde estás? Bueno, le digo, ¿podés sentarte? ¿Dónde estás? Necesito contarte algo y preguntarte algo. Imagínate que a mí se me paralizó todo en 2 segundos porque era una cuestión de cuando arrancan así, ¿viste? Uno se imagina lo peor. Y realmente estaba bien explicado lo peor. Me senté en la misma escalera del cine, del shopping. Digo, ¿qué pasa? A ver, como vos lo comentabas, tenía 22 años. Era una niña. Y ya 22 años. Sos un adulto, pero era una cuestión así. Bueno, resulta que una de las turistas asesinadas era musulmana. Nosotros, mi familia y yo, profesamos esa religión, la del Islam, como se denomina. Éramos de los pocos en el archivo de musulmanes en Salta.
se habían comunicado con nosotros, con mi papá principalmente, porque desde el gobierno provincial, en esa época el gobernador era Tubey, porque el pedido desesperado de la mamá de Juría Munín, porque ellos no pudieron viajar para acá, tienen un enojo terrible con la provincia de Salta, sí, un dolor muy fuerte. No querían además ver a su hija así. Por ende no vinieron a Salta. Lo único que pedía era que manden su cuerpo, perdón si se me quiebra la voz o me sensibiliza mucho el tema hasta el día de hoy, 15 años después. Pedían el cuerpo de su hija, obviamente. Ya había pasado mucho tiempo, era un traslado muy largo, una distancia muy grande, entonces obviamente el cuerpo iba a trasladarse, pero ya a cajón cerrado. Sí. Entonces lo único que esa madre desesperada, sufriendo mucho, había pedido era que por lo menos se haga el rito o la ceremonia del baño del cuerpo de su hija, como lo hacemos los musulmanes. ¿Cómo es ese haciendo baño? Las oraciones correspondientes y con las personas indicadas. Se piden que cuando, o sea, lo principal es cuando es hombre, que sean hombres los que lo hagan, familia directa en lo posible, cuando es mujer, que sean mujeres, obviamente, familia directa en lo posible, si es joven, que sean jóvenes en lo posible. Bueno, mamá no iba a venir, familiares directos no iban a venir, entonces, bueno, obviamente buscaron en el archivo de Salta a la familia musulmana más cercana. Mi papá, como pertenece a la sociedad sirio-libanesa y demás, bueno, dieron en primera instancia con él, lo hablaron para preguntarle si primero era si su esposa lo podía hacer, después averiguaron que existía yo, la hija, 22 años, bueno, era como un acercamiento más... sí, la edad, digo. Más fructífero que tenía la situación, pero claro, la cuestión estaba en cómo lo iba a tomar yo, cómo iba a ser toda la situación. Bueno, me explica eso mi papá, obviamente de entrada y sin dimensionar con lo que me iba a dar, yo dije que sí. Dije que sí para poder cumplir principalmente con el pedido de esa mamá. O sea, no te voy a decir que me puse en el lugar de esa mamá. Hoy que soy madre sí logro ponerme y me duele muchísimo más el caso. Pero era eso solamente lo que pasaba por mi cabeza. Y quizás, si se quiere, mente de una jovencita, aventurarse en algo en lo que después voy a decir, wow, yo estuve ahí, ¿viste? Digo, el caso de la turista francesa es parte de la historia criminal de Salta, impune todavía, pero como decíamos, con mucho odio, ¿no? Mucha hazaña, mucha bronca, mucha alevosía ante la humanidad, ante el cuerpo totalmente, mismo, ¿no? Totalmente. Sumeyya, contame ese día donde vas a cumplir ese ritual. ¿Realmente en ese momento le agarrabas el peso, digo, antes de encontrarte con el escenario, que después nos vas a relatar, pero digo, ¿le estabas tomando el peso? ¿A dónde ibas? ¿Qué estabas por hacer? Incluso no fue ese día, porque te cuento, a mí me dan la noticia, bueno, me preguntan, y una semana después fue lo del baño, ya terminar con toda esa cuestión. Mientras tanto, el proceso fue ya un tanto duro. ¿Por qué digo esto? Yo no llegaba a dimensionar por qué la psicóloga me preguntó tantas veces si estaba segura de hacerlo. La forense, trabajaba en ese momento. La gente de Pieve, que estaba con toda esta situación, porque ahí fue donde lo hicimos. No tanto, era para tanto. O sea, imagínate que en todo ese tiempo conocía el caso, obviamente me dolía todo lo que había sucedido, estaba ya impresionada, ya por el simple hecho de que habían matado a 2 personas en la quebrada, de qué manera y demás. Pero lo entendí recién cuando entré a esa habitación y vi el cuerpo de Juría. ¿Esto fue en la morgue del San Bernardo? No, esto fue Pieve, en la morgue de Pieve. Exactamente. Sería el... ¿Cómo se dice? ¿Dónde hacen los experimentos? Donde se preparan los... Sí. Laboratorio. Es un laboratorio, bien, sí, con
con algo de morgue también, de ahí de Pieve, donde se paran los cuerpos y demás, y aparte tenía ya varios días estando ahí. Imagínate que la investigación continuaba, la autopsia y todo lo demás, mientras, bueno, se había tomado la decisión de que ahí se haga también el tema del baño, las oraciones, Sí. para que ya eso, de ahí directo Claro. al cajón y al traslado. Cuando ingresás, recordemos que a vos te avisan una semana antes, pero desde el momento que a vos te avisan, pasaron muchos días antes, Ujú. desde que las matan, desde que permanecen También. en la quebrada, como unos 10, 15 días, Sí. y después que la llevan a la morgue, todo el proceso que implica una autopsia, pruebas, tomas de todo tipo de ADN, pelos, restos epiteliales, fluidos corporales. Y ya en la parte final, digo, como para entender un poco también el proceso de la composición humana, más allá de estar en una morgue, digo, pasaron muchos días. Y ahí llegás vos a la parte ya final, donde es hacer este ritual, bañarla, antes de que ingrese al cajón. Que con todo eso que vos decís que ya había pasado, aún así, la imagen era destructora. Destructora desde una primera instancia, pero no porque te vaya a impresionar una herida, era porque automáticamente uno llegaba a dimensionar el nivel de daño, de violencia, de ataque, de situación terrible que ellas habían vivido, porque automáticamente en tu cabeza el sufrimiento, a ver, por darte algunos detalles que realmente me siguen volteando, la tierra en las uñas, pasto, tierra, automáticamente vos te imaginas una mujer en el piso, Sí. rasguñando, intentando escapar de alguna manera. Cuando pasé el paño por la cabeza, se les caía el pelo solo. O sea, uno dice, bueno, sí, ya usaron muchos químicos, pero no, era una cabeza totalmente destruida. Hachazos en las piernas, en la parte de la rodilla, una rodilla totalmente destruida también de los golpes, de los intentos de escapes, de tantas cosas, rasguños en la cara, en el cuerpo, no. El padre de Kazan Bouvier, que es el otro cadáver, no el que bañaste, cuenta en una entrevista radial que llegaron a cortarle el corpiño desde la parte de la espalda con un machete, digo, para entender que Claro, de esa machete, manera hacha, esas cosas usaron, ¿no? Usaron Sí, esos sí, elementos sí. para matarla. No fue solo un disparo, digo, previo a eso hubo como una especie de una tortura. Sí, totalmente, y que duró mucho tiempo. Eso dejaba a las claras que hubo varios minutos desesperantes, Sí. de sufrimiento, de querer buscar escapar, de salir, de no entender. Entendemos que también hubo violación. Es durísimo, no sé, inexplicable, pero ¿Cuánto estaba tiempo duró ahí. esto? Estaba ahí. ¿Cuánto tiempo duró el ritual, el baño? Se trató de hacerlo lo más rápido posible. Lo que lleva tiempo es el hecho de hacer las oraciones como corresponde, el rezo. Se baña al cuerpito de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Lo último, bueno, que se hace igual es la cabeza. Después de hacer todas las oraciones, de limpiar bien, poquita agua, un paño apenas húmedo. Va sacando los restos de las cosas que costó bastante, como te digo. Todavía estaba esa tierra pegada de esa lucha, sangre, que uno diría ya a esa altura ya tendría que no tener. No, estaba. Bueno, el cabello, como te comentaba recién, entre media hora y 40 minutos hasta lo final, que es envolver en la tela el cuerpito, dejando solamente la parte de la nariz y los ojos al descubierto. Se envuelve todo el cuerpo con una tela que no tiene que tener costuras, ni se corta con tijeras, se corta con la mano. Esa fue una de las cosas que hasta el día de hoy sigo escuchando, aunque no lo creas, porque me han quedado varias cositas. ¿Qué escuchas? El sonido de la tela, de cortar la tela. Por ahí me sucede que en cualquier momento
De repente siento eso y automáticamente. O sea, Sumaya, Esos que momentos, olores, por el supuesto. olor. Sí, olores. Digo, ¿en algún momento te quebraste? ¿En algún momento tuviste que parar? ¿En algún momento...? No. Digo, No. una cosa es... Quebrada estuve todo el tiempo, Sí. pero por esa sensibilidad del dolor. Claro, de ver un cuerpo así. De ver un cuerpo Que así, no el es... cuerpo de una mujer joven, yo siendo mujer, una mujer joven, de entender lo que realmente había pasado, casi en primera persona. Eso sí, me quebró todo el tiempo, pero la satisfacción de haber cumplido con el pedido desesperado de esa mamá fue lo que me empujó esos 40 minutos a poder hacerlo con todo el corazón, con todo el corazón. ¿Ellos sabían que vos ibas a hacer este ritual? ¿Ellos sabían, en algún momento contactaron con vos? Sí, porque hablamos por teléfono, como se pudo, ¿no? Porque ellos, por supuesto, hablan un árabe nato. Yo entiendo muy poquito, frases sueltas, pero en ese momento estaba con mi papá, con mi mamá, que ellos sí hablan el idioma y lo entienden, entonces un poco pero sí, y eso también fue un golpe bajísimo. Hablar con esa ¿Te acordás de algo de lo que te haya contado tu papá o de lo que vos entendías? ¿El diálogo fue previo, post ritual? Post. Sí, previo. Ella no quería ser la mamá de Juría en mi vida. No quería saber nada, no quería tener contacto, lo único que pedía era eso, y una vez que le comunicaron que se cumplió, que se pudo cumplir, que le dieron la certeza de que una familia de musulmanes, yo entré con mi mamá y con una tía, prima de mi mamá, las tres logramos hacer eso. Ella se comunicó conmigo solo para agradecer, sumergida en ese dolor profundísimo, solo para agradecer, porque era lo único que le quedaba como para poder que su hija descanse en paz y alguito de esperanza le dé el resto de su vida, ¿no? Porque digo, ya con cómo se venía tomando el caso y todo lo demás, no sé si para esa persona pedir justicia ya era hasta un poco en vano, estaba como ya frustrada con la situación. Sí, es más, Jean-Michel Bouvier ha llevado esta lucha pública años. Su vida se está desgastando en búsqueda de justicia, sí. ¿No? Ha sido un defensor de Santos Clementes Vera, diciendo que una es un vez perejil. al año viene a Salta, sí o sí. Y digo, ha escrito 2 libros también. 2 libros, efectivamente. Y digo, la otra familia con quien vos tuviste contacto, de Juria Mumni, ellos han preferido hacer tal vez su duelo de una manera distinta. 2 hermanos y un primo vinieron a Salta en ese momento, pero no, tampoco quisieron ver el cuerpo de Juria. Estuvieron esas 2 semanas entre que, hallaron los cuerpos, obviamente, y se hizo el cierre del cajón para el traslado. Incluso entiendo que el cajón volvió con ellos. El traslado se hizo con estos 2 hermanos, que sí logré verlos, pero no nos dirigieron la palabra, no se expresaron de ninguna manera, solo hicieron presencia como para también poder ver que se concretaba, ¿no? Toda la situación, que no había ninguna mentira, ninguna trampa, ¿Qué te genera al día de hoy esto? Digo, una cosa es una Sumaya a los 22 años y una Sumaya hoy, mamá, ya con una carrera, una profesión, y entendiendo un poco más, todos creo que esta parte coincidimos, que entendimos un poco más qué pasó con las turistas francesas. Conocemos una historia que todavía no termina, pero digo, ¿qué te genera? La última información es que se reactiva y hay 3 fiscales que van a volver a investigar el caso de las turistas francesas. Una buena entre tanto, ¿no? Tantos años tuvieron que pasar, tantas cosas en el medio. Una persona presa que quizás no tenga nada que ver, tantas cuestiones. Me sigue generando dolor, me sigue generando impotencia, me angustia mucho. No sé por dónde más llevarlo, quizás.
Va por duro. ahí. Sí, es duro. O algunas... Y sigue siendo duro. Claro. Y sigue siendo duro. Sí, vos lo comentabas recién, ya una Sumeyya mamá. Yo creo que tenés otra perspectiva, pero mucho más sensible, mucho más sensible. Ahora lográs ponerte en el cuerpo de esa mamá, en el cuerpo de ese papá que sigue luchando hasta el día de hoy, buscando justicia, buscando que se aclaren las cosas, buscando que... Bueno. ¿Te ha llevado, te pregunto, porque antes de hacer esto estuviste auxiliada, acompañada por psicólogos, por forenses que te prepararon previamente? Uh-huh. Después de esto, ¿tuviste que pedir auxilio, ayuda? ¿Te costó un poco? ¿Lo podés sobrellevar sola? ¿Te cuesta? ¿De vez en cuando se te viene alguna imagen? Digo, es algo aterrador lo que te tocó hacer, más allá del ritual, que obviamente lo hiciste porque te pusiste en los zapatos de su mamá. Aterrador no quiero decir porque suena a que, no sé, dio miedo en algún momento. Sí son imágenes duras, crudas, sí puede entrar el aterrador. La verdad que puede entrar. En el después, sí, por supuesto, busqué ayuda, porque como te decía, hay cosas que quedan y no se te van más. Sí estaba el contraste de esta satisfacción infinita, como te decía recién, de haber logrado hacer este pedido importante de mamá que se contraponía con todo lo demás. Claro. Pero sí, hacer terapia, sí, no para olvidarme ni sacarme toda la cuestión, pero sí para poder sobrellevarla un poquito más. Y para entenderla un poquito más, ¿viste? Porque uno termina preguntándose por qué, cómo puede ser tan duro, cómo pueden pasar estas cosas. Claro. ¿Cómo pueden tratar así a una mujer? ¿Cómo pueden matar así a una mujer? A una persona, en realidad. Claro. Eso era lo que más me dolía. Y a mí me quedó eso. El sufrimiento de esas dos mujeres. Tanto tiempo. Sí, eso, parece que fue mucho tiempo, ¿no? Sí, de lucha, de esa agonía, de pelea. De no lograrlo. Dolor, mucho dolor. Las heridas eran tremendas. El daño que se les hizo a esas dos mujeres antes de morir fue tremendo. Fue tremendo, ¿verdad? Sumeyya, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por animarte a contar. Charlamos en la semana, de ahí surge esta entrevista y no es nada fácil, sobre todo para Sumeyya, volver a recordar algunas cosas. Así que te agradezco porque, bueno, ha sido un gran desafío. Te agradezco. Yo te agradezco a vos principalmente por haber puesto interés a esta parte del caso. Porque, como te digo, bueno, tiene muchos, obviamente. Muchos detrás, los voy a decir así, que no se conocen, que no se entienden, bueno, sensibilidades que por ahí nunca se trataron, nunca se hablaron. Es mucho más profundo el caso de lo que se sabe o se conoce. Y está bueno que se ponga también el interés ahí. Así que gracias. Un placer. Sumeyya Jadur, bueno, hablando con nosotros acerca de esta parte que tal vez no la conocían, hoy te la queríamos contar. Cuando decimos aterrador, decimos el calvario que han vivido las turistas francesas, quiero que lo entiendas así. A veces el rol también de nosotros los comunicadores es mostrarte que esto no ha sido una muerte más, unas dos turistas que la mataron en medio de este lugar, o vaya a saber si lo hicieron en otro. Y que la sacaban así, estas son imágenes de la policía de ese momento, así la sacaban de El Mirador, los bomberos, la policía. Este había sido el operativo que montaron después de haberla encontrado, después de varios días en ese lugar, ¿no? Y Sumeyya tuvo un rol y una parte en esta historia cortita, pero que tenía 22 años cuando le tocó mirar el cuerpo a días de haberla encontrado y poder realizar y concretar la solicitud de la mamá de una de las turistas francesas que quería este ritual. Nosotros vamos a cumplir un breve corte publicitario y nos vamos a ir y ya vamos a regresar obviamente con más información, una entrevista con un fiscal, vamos a ver si el tiempo también nos acompaña. Tenemos mucho para contarte, quédate con nosotros. Todo el programa también lo podés ver, obviamente, el domingo a las 10 de la noche aquí por la pantalla de Multivisión, pero también
Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Allí están todos los programas, los recortes, en las redes sociales también. Me puedes seguir en Instagram, en TikTok. Van, bueno, todos los detalles, y seguramente vamos a estar compartiendo esta entrevista con Sumeyya. En el próximo bloque vamos a hablar con el fiscal González Vega. Está investigando el caso de la desaparecida Rosmery Aramayo desde mediados de enero, que no se sabe dónde está. Mañana hay un nuevo rastrillaje, va a ser noticia justamente del día. Y además un joven de 16 años que murió aparentemente, o se sospecha, en las manos de un policía que le disparó. Según dice el policía, me quiso sacar el arma, forcejeamos y salió un disparo y le pegó en la espalda. Según un joven, dice no, lo confundió con un ladrón y le disparó en la espalda, cerca de un omóplato derecho. Y la familia dice, y además de matarlo, lo trasladaron como unas 2-3 cuadras, lo tiraron ahí junto con la moto, como para cambiar un poco la escena. Bueno, vamos a estar desarrollando esto, si nos da el tiempo, en el próximo bloque. Ya regresamos.